Hoy hablaremos sobre cómo realizar diferentes producciones televisivas en los diferentes géneros como los informativos, publicitarios, ficción y entretenimiento, esperando que sea de tu agrado y te sirva para tus futuros proyectos. Como primer género televisivo tenemos al género informativo. Los programas informativos son construcciones razonadas unidas a sucesos de la realidad. La televisión construye una realidad informativa a partir de hechos ocurridos en la sociedad. No inventa la realidad como lo hace en la ficción, sino que la interpreta con sus condicionantes, intereses y objetivos. A lo largo de su desarrollo, la televisión ha ido ganando terreno a otros medios informativos, como la prensa escrita y la radio, y en muchas sociedades se ha convertido en la principal fuente diaria de información, porque estos programas tienen una gran demanda entre la audiencia de todo el mundo. Los programas informativos juegan un papel principal dentro de la compleja actividad de una cadena de televisión. Son muchas las emisoras que los consideran como la columna vertebral de su programación. En la gran mayoría de los casos, el prestigio de esta misma se ve reforzado por la credibilidad de sus informativos, además de la cantidad de telespectadores que puedan reunir. A su vez, el género informativo se divide en subgéneros, que es la noticia, la crónica, la editorial, la noticia reportaje y la crítica. Empecemos con las etapas de producción en el género informativo. Como sabemos, las etapas de producción son tres: preproducción, producción y postproducción. En la preproducción, en el género informativo, en esta fase se origina y se plantea la toma de decisiones sobre la importancia de las noticias, la dotación de los equipos, el modo de cobertura, el establecimiento de una red de fuentes propias, la utilización del material de agencias, la organización de los documentos, entre otros. El informativo comienza con una primera reunión que se realiza en la primera hora de la mañana normalmente, presidida por el director de informativo, a la que acuden los responsables de los diferentes departamentos. En ella se establece la agenda, es decir, la elección de los temas, el lugar y el tiempo en el que ocupará el informativo. Para ello se repasan las noticias ya emitidas los días anteriores y que siguen siendo vigentes. También algunos temas nuevos que van a ser relevantes y que se cubrirán específicamente para el informativo, además de los envíos vía satélite y noticias de agenda. Las agendas de noticias vía satélite envían una relación de imágenes que van a emitir para cada cadena de televisión y estas van a ser elegidas para cuáles van a ser grabadas para luego convertirlas en noticia. Con estos temas ya ordenados, el realizador construye la escaleta en la que también se prevé el carácter de cada video, ya sea las piezas, las colas o los totales. Se decide el paso de una u otra y el momento en el que se producirán los intermedios para la publicidad. La escaleta es un tipo de guión más funcional, donde aparecen todos los pasos del minutado, pero no se incluyen los textos literales de la presentación. Suelen ocupar una hoja y actúan de modo partitura y que generan un guión básico para todo el equipo. Es una lista de escenas o secuencias de una historia, es decir, es como el índice de una película. Aunque la escaleta existe también en radio y televisión, en cine es muy distinto. En radio y televisión se usa para saber exactamente cuáles son los bloques de los programas y cuándo viene la publicidad. Dentro de la preproducción también tenemos la elaboración del proyecto. Dentro de este se encuentran las locaciones, que son los espacios de trabajo. En la televisión se pueden producir tanto en espacios interiores como en exteriores. Cuando se realizan interiores, hay dos espacios clásicos en los que se dividen el trabajo. Por un lado tenemos el set o plató y por otro la zona de control de realización. Ambos espacios se encuentran separados físicamente, pero intercomunicados entre sí a través de la microfonía interna. El set o plató de televisión es un espacio donde se sitúa la acción que es recogida por las cámaras. Control de realización, en cambio, es el espacio desde donde se controla la grabación del set. Se encuentra separado de este y reúne al equipo de producción y realización. Desde aquí el realizador ya va dando las órdenes al resto del equipo. También tenemos el control de continuidad. Estos van dando el paso a cada espacio en la escaleta y cuidan de que no haya ninguna anomalía.
Cuando estas se producen, cortan la programación con algún aviso y las restablece en el más breve espacio posible. Dentro de la elaboración del proyecto también nos encontramos con los recursos tecnológicos. La televisión tiene un alto componente tecnológico y de recursos técnicos que definen su estructura. Como elementos básicos nos encontramos a las cámaras para poder captar las imágenes, ya sean de estudio o de exteriores. También nos encontramos con un sistema de microfonía para captar el sonido, al igual que un sistema de grabación de las imágenes y el sonido. También nos encontramos con las mesas de edición, donde mezclan diversas fuentes de imágenes y de sonidos y componen los documentos audiovisuales. En este también se encuentran las mesas de postproducción, donde introducen ya el grafismo y los efectos especiales tanto a la imagen como al sonido. Dentro de los recursos tecnológicos también tenemos al teleprompter. El teleprompter es un rotulador electrónico con un sistema de teclado que sirve para escribir textos que son leídos en cámara por los talentos. En este también nos encontramos al switcher. Este es un equipo que establece y verifica la calidad de enlace, además de que maneja la transmisión y enlaza las cámaras. Además de los recursos tecnológicos, en el género informativo también encontramos un componente de equipo humano con perfiles profesionales muy especializados, así como de espacios de trabajo muy definidos. En los siguientes apartamentos se abordan ambos aspectos. La grabación de un programa se puede comparar con la presentación musical de una orquesta, donde todos los músicos dominan lo que necesitan, y pues el trabajo del director de orquesta que vaya marcando el ritmo de la puesta en escena. En el caso de la televisión, la partitura se correspondería con la escalata o el guión básico. Dentro de la producción y técnicos nos encontramos al director. Este dirige el programa y controla a todo el equipo de trabajo. También tenemos al realizador. Él es el quien decide la disposición de las cámaras, los tipos de plano y la combinación de los mismos dentro del programa. Se comunica con los profesionales del estudio a través del sistema de intercomunicaciones. Por tercero tenemos al regidor, quien es la figura propia de la grabación del plató. El regidor sirve de enlace entre el estudio y el control, aunque puede comunicarse directamente con el resto del equipo, con las cámaras, los presentadores, entre otros. Suele trasladar las órdenes principalmente al regidor para que éste distribuya por medio de señales con sus manos cuando se entra en directo, cuando hay que cortar para la publicidad, entre otros. También tenemos a los operadores de cámara. Estos controlan al estudio y siguen órdenes del realizador a través de la intercomunicación, por lo que tienen que hacer un seguimiento a un personaje, abrir el plano, mover los ángulos, entre otros. También tenemos a los técnicos de sonido. Estos controlan el volumen y la calidad de registro de sonido y cada micrófono utilizado en el plató. También tenemos a los editores de video. Estos son quienes montan los programas a través de la mezcla de distintas fuentes de imágenes y sonido. Buscan en cámaras, archivos, entre otros. También tenemos al equipo ENG. Es el equipo automático de grabación audiovisual más vinculado con las salidas a exteriores para informativos, normalmente compuesto por un operador de cámaras y un reportero, además de un ayudante de sonido. También tenemos a los talentos, que en sí es el director general que maneja al talento, coordina con el equipo de producción. El talento es básicamente los conductores, los invitados a la entrevista, entre otros. En la elaboración del proyecto también se toma en cuenta los recursos económicos. No olvidemos que esta es una de las piezas más importantes para poder realizar nuestro espacio televisivo. Como segunda etapa de producción tenemos a la producción en sí. En esta fase se abarca la recopilación, el registro y la grabación de las noticias. Las noticias llegan a la redacción a través de diferentes vías. Diariamente llegan por fax, por correo, por email, comunicados, convocatorias de prensa, entre otros. A partir de estas informaciones previas, el periodista indaga, va al lugar de los hechos, entrevista a los protagonistas de las noticias y con su equipo técnico graba las imágenes y sonidos necesarios para luego poder elaborar la noticia. Dentro de la producción, en el género informativo, también se encuentran los programas en vivo.
Y si en el caso de un programa en vivo, en esta etapa se produce la emisión del programa informativo televisivo. Es una tarea compleja en la que intervienen dos grupos de personas de forma coordinada. Por un lado se encuentran los participantes de plató, estos los representadores que leen las noticias en el teleprompter, las cámaras, el operador de la cabeza y el regidor. También se encuentra la sala de control. Estos trabajan con sus ayudantes y el mezclador. Durante la emisión, el realizador tiene que tomar decisiones en tiempo de que coordina con su equipo, que tiene que realizar varios trabajos a la vez. Estos trabajos consisten, por ejemplo, en coordinar cámaras, el sonido, la iluminación en el plató, quizás lanzar videos, rotular las noticias, mezclar la imagen en un control de realizador en el informativo o mezclar sonidos, el micrófono, video, entre otros trabajos. Durante la emisión, el ayudante de realización canta la parte de emisión y un operador en vivo lanza las piezas o videos cuando el realizador se lo indique. Junto a este operador se encuentra otro operador de sonido y el ayudante técnico eléctrico. Además, durante el proceso de realización televisiva, el género informativo se hace referencia esencialmente a la sintaxis televisiva, en la que se encuentran la secuencia, la escena y los planos. Pero en el caso del género informativo, lo principal que se utiliza a la hora de la realización televisiva en vivo es el plano. El plano es la unidad de menor medida del lenguaje audiovisual. Se denomina plano o shot en inglés. Es cada posición que adopta la cámara ante el objeto o en este caso ante el talento. Y es esencial saber cómo utilizarlo en sus diferentes modalidades si queremos que una realización televisiva sea de calidad, ya que el sentido que otorguemos a los objetos y a las personas será completamente distinto según utilicemos un tipo de plano u otro. A su vez, el plano se clasifica en dos categorías según su naturaleza: por encuadre, es decir, por la distancia de la cámara respecto al sujeto y el entorno, y por angulación, que señala la posición de la cámara respecto al sujeto y al suelo. A la hora de clasificarlos se suelen enumerar de mayor a menor tamaño. Tenemos al plano panorámico. Es una filmación que abarca muchos elementos muy lejanos. En él los personajes tendrán menor importancia que en el paisaje. Introduce al espectador a la situación, le ofrece descripción y le informa acerca del lugar y de las condiciones en que se va a desarrollar la acción. Suele colocarse al comienzo de una secuencia narrativa. En general, su duración en pantalla suele ser mayor que la de un primer plano o un plano corto, para que el espectador pueda orientarse y asimilar toda la información. Como segundo plano tenemos al gran plano general o de conjunto. Es el plano que mejor refleja el personaje y el inmediato espacio que lo rodea. El paisaje ha desaparecido y van tomando protagonismo los decorados y los personajes, cuyos movimientos son ahora reconocibles. Al contener todavía numerosos elementos, su duración debe permitir que entendamos toda la información que se contiene en el plano. También tenemos al plano general. Este abarca la figura humana entera, centrada y encuadrada con aire por arriba y por abajo, de una forma armónica. Puede hacer referencia también a animales u objetos como coches, electrodomésticos, mobiliarios, entre otros. La atención se centra ahora en la persona u objeto y el entorno prácticamente desaparece. Como un subtipo de plano general o de conjunto, habría que nombrar al plano de profundidad, en el que se colocan los objetos o personajes dentro del encuadre a distintas distancias. También tenemos al primer plano. Este es el encuadre de una figura humana por debajo de la clavícula. Los rostros llegan a la pantalla. En televisión, tanto el plano corto como el primer plano son muy utilizados en las entrevistas en el plató, combinando ambos y predominando el primer plano, como se busca acercar las emociones del entrevistado al espectador, ya que tiene la facultad de introducirnos en la psicología del personaje. Seguidamente tenemos el primerísimo primer plano. Este plano encuadra el rostro humano desde la barbilla hasta la frente.
concentrando la atención en la expresión del rostro. Se utiliza para que el espectador no pase por alto las emociones de la persona encuadrada. Desde el punto de vista narrativo, nos puede transmitir información sobre los sentimientos, analiza psicológicamente las situaciones y describe con determinados sentimientos a los personajes. Además de estos planos, existen otros que debemos de mencionar por su importancia en el medio televisivo. Tenemos al plano sobre el hombro. Es cuando se toma a dos personas en diálogo, una de espaldas y otra de frente, que abarca 2/3 de partes. Este plano se utiliza habitualmente en aquellas entrevistas en el plató o decorado donde el entrevistador tiene un especial protagonismo. También tenemos al plano subjetivo o punto de vista. Es cuando la cámara sustituye la mirada de un personaje. Este tipo de plano se utiliza especialmente en programas de reporterismo o de investigación. Esta clasificación hace referencia, como hemos visto, tanto al tamaño del plano y su relación con el límite del encuadre, pero existen otros tipos de planos que se clasifican por la angulación de la cámara con respecto al eje. La utilización de cada uno de los planos vendrá determinado principalmente por el criterio del realizador, quien debe decidir dónde y cómo colocar las cámaras y qué plano seleccionar en cada momento. El conocimiento del lenguaje de los planos, así como el sentido estético de cada realizador, marcará el estilo de cada emisión o programa. Especialmente en las retrotransmisiones multicámaras, saber elegir en cada momento y sobre la marcha del plano más conveniente y atractivo para el espectador es todo un arte que diferencia a los buenos realizadores televisivos. Dentro del género informativo, en el desarrollo de la producción televisiva, también se desarrollan los movimientos de cámara. Las grandes producciones televisivas han hecho de estos movimientos su señal de identidad. Gracias a los avances tecnológicos, los realizadores cuentan con una gran cantidad de herramientas que permiten crear estos movimientos realmente espectaculares que van de lo más general a lo más particular, los movimientos más rápidos de cámara a la superlenta. A grandes rasgos podemos hablar de dos tipos de movimientos de cámara, los movimientos físicos y movimientos ópticos. Ambos pueden combinarse en movimientos mixtos. Ahora pasamos a la tercera etapa de la realización televisiva, que es la postproducción. Aquí es donde se desarrolla la redacción y edición de las noticias, al igual que los subtitulados en el caso del género informativo. En esta fase se montan las informaciones para lo que es preciso tener una idea clara de las imágenes con las que se cuenta, habiendo visionado previamente lo grabado y las imágenes que se hayan solicitado en el archivo. Una vez visionadas, se escriben los textos en el ordenador y se decide qué fragmentos de las declaraciones totales van a ir o no. Después, un técnico de sonido graba su locución, la voz en off y todo el material que va a cabina de edición. Ahí un operador de video le da la forma definitiva a la noticia y se monta la imagen y el sonido para crear las piezas o se montan los totales de las colas de locución. Cada noticia se monta en una cinta diferente en el caso de usar un soporte magnético. Las noticias se editan sin rótulos para poder editarlas más rápidamente. Finalmente, ya concluida toda esta etapa de postproducción, se va a la difusión, también llamada etapa de distribución. Aquí se encuentra la medición del rating del programa y pues la aceptación por parte del público. Esto ya lo desarrolla dependiendo de cómo lo lleva cada casa televisiva. Bueno amigos, esto ha sido todo con lo que respecta al género informativo en el desarrollo de la producción televisiva. Ahora les presentamos las fases de producción en el género de entretenimiento. Según Jaime Barroso, este género es de límites difusos, tanto en lo que respecta a los formatos que incluye, como en lo relativo a los segmentos de programación en que se ubica. Dentro de este género destacan los programas musicales, de concursos, de humor, reality shows, juegos y programas que incorporan las características de un espectáculo. Un dato interesante es que estos contenidos nombrados forman parte de un magazine televisivo, ya que dentro de su programación encontramos gran diversidad del género de entretenimiento. Entonces, ¿qué es un magazine? Son espacios televisivos caracterizados por presentar diversos temas sin tener necesariamente conexión entre sí, también conocidos como programas ómnibus,
debido a que en ellos se pueden incluir noticias, reportajes, entrevistas, espacios educativos y actuaciones artísticas que buscan aproximarse a la actualidad. Sin más preámbulo, presentamos los pasos para realizar un programa de entretenimiento. Comenzamos. Preproducción. Para realizar un magazine, lo primero que se debe tener en cuenta es la concepción de la idea de programa, que puede parecer sencillo. Sin embargo, generar, desarrollar y organizar una idea funcional y atractiva de programa pasa por un proceso creativo y requiere de investigación y maduración. Como segundo paso, se debe elaborar la propuesta del programa por escrito. Una vez que se tiene claramente definida la idea, se elabora un documento escrito que incluye la información resumida del concepto del programa, nombre del programa, público al que va dirigido, formato, sinopsis del programa y método de producción. Y algo que no debe olvidarse es el objetivo, que muchas veces son las de entretener y vertir información variada con un tono ameno y humorístico. Terminando los objetivos, a continuación se elaborará los libretos y guiones técnicos, que consiste en llevar el concepto de programa al lenguaje televisivo a través de los diálogos y acotaciones técnicas como movimientos de cámara y efectos visuales o de sonido. Este material es entregado al director, al productor y al talento. Este es la base para la grabación. En este género televisivo solo se trabaja con un guión parcial para las entradas, cortes a comerciales, despedidas e informaciones relevantes. Todo lo demás se desarrolla en base a improvisaciones de los talentos para darle dinamismo al programa. Es importante prever detalles que garantizarán una buena emisión del programa, como los micrófonos seccionados, muebles bien distribuidos, entre otros. El tercer punto a tener en cuenta es la elaboración de un plan de producción, que dentro de este se desarrollará el cronograma, el presupuesto, equipo técnico y humano. El cronograma es una herramienta que se utiliza para comunicar a todos los integrantes del equipo de producción qué actividades desempeñar, cuándo y dónde. Dentro del presupuesto se deben cotizar los costos de preproducción, producción y postproducción. El equipo humano es vital en el desarrollo y cumplimiento del objetivo final de una producción televisiva. Para la producción de un programa de televisión se utilizarán gran cantidad de materiales que demandan acuciosidad en todo el proceso de grabación y en lo que se refiere al aprovisionamiento de todo lo necesario para su producción, como pueden ser cámaras de video, baterías de repuesto para las cámaras, extensiones, soportes de cámaras, micrófonos, cintas de video, cámaras fotográficas, elementos de papelería, cinta adhesiva, marcadores, papel, cartulinas, entre otros, instrumentos de iluminación, cable de todo tipo. Estos fueron los pasos que deben de seguir antes de producir un programa de entretenimiento. A continuación, pasamos a ver el proceso de producción, que es la que se refiere a la realización de un programa basado sobre todo en la ejecución de las tomas. Para esto debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la producción de campo. Esta área es responsable de la organización del recurso humano y técnico necesario para el rodaje de escenas en exteriores y locaciones. Segundo, el set. Dentro de este aspecto se pondrá en curso la iluminación. Esto constituye uno de los factores de producción más importantes a la hora de hacer televisión, tanto para la correcta construcción de la imagen como para la propia calidad de la señal que sale al aire. Escenografía. La escenografía constituye una parte esencial de un programa y está integrada por los escenarios y los decorados. Por otra parte, los decorados son los elementos ornamentales como adornos, cuadros, plantas y el mobiliario que completa la escenografía. Son seleccionados y organizados dependiendo de las necesidades y las dimensiones del escenario. En el tercer punto se encuentra el rodaje. Este proceso es la realización del producto. El programa sale al aire con los talentos en escena, pero en sala común todos los miembros del equipo mantienen una intercomunicación que genera conversaciones cuando los participantes escuchan las instrucciones de los demás, generalmente a través de una consola central donde se puede ajustar continuamente la calidad de imagen. Y por último tenemos la etapa de la postproducción. Esta etapa representa la tercera y última fase de la elaboración del programa y comprende desde la edición del material grabado, pasando por la evaluación del programa, terminando hasta la creación de archivos y registros. En el caso de programas en vivo, esta etapa también incluye retirar el set. Al finalizar la grabación del programa completo, se hace el visionado del material,
aspecto que logrará identificar algunos errores que tal vez hayan pasado desapercibidos y sean materia de edición. Asimismo, encontramos el proceso de edición, que se refiere al conjunto de operaciones analógicas y digitales que comprende escoger las tomas y su duración, insertar efectos, sonidos, música y generadores de caracteres para obtener un resultado final del contenido. Por otro lado, se realizará una evaluación final. Posteriormente a la edición es necesario valorar objetivamente el producto final. Esta evaluación es llevada a cabo por el productor y el director del programa. Lo más relevante de este paso es determinar si el objetivo definido en la propuesta inicial fue cumplido. Mientras más similitud exista entre la idea y el resultado, más exitosa será la producción. Y finalmente este material pasará a archivo y registro. Cada vez que se concluye una producción, es indispensable archivar una copia del producto final junto a la documentación definitiva, elaborada durante la preproducción. En el caso de los programas en vivo y en directo, entre ellos el magazine, la edición es el único paso de la postproducción que puede realizarse simultáneamente a la grabación y transmisión. Bien, vamos a continuar con el género de ficción y vamos a ver cuáles son las fases de producción. Comenzaremos definiendo qué es producción. Son las acciones necesarias para crear, elaborar una producción audiovisual. Mientras se denomina ficción a la simulación de la realidad, cuando presentan Un mundo imaginario al receptor. La etapa de preproducción es la fase de preparación previa al rodaje, fases para crear un guión de ficción. Comienza con la idea. Esta es la fase preliteraria en la cual aún no se ha empezado a escribir. Se manejan ideas que se comparten con productores y con guionistas. Se tantea y se hace un balance de viabilidad, desde comunicar una idea hasta desarrollar mínimamente el tema argumental y el mensaje. Esta es la fase en la que se desarrolla narrativamente la idea. Suele ocupar unas cuantas líneas en las que queda claro los datos esenciales de la historia, tales como el tono o género de la historia, el trama principal, su mensaje, los personajes principales, contexto. Esta es una fase embrionaria, poco proclive a convertirse en garantía de contratación. La sinopsis. En esta fase es donde se define el desarrollo de la acción con cierto nivel de detalle, empezando a perfilar el carácter de los protagonistas, así como las peculiaridades del contexto y de los escenarios principales. Se pueden añadir subtramas y debe quedar definido el clímax. El tratamiento es prácticamente un guión literario con poco nivel de detalle de descripciones. Se desarrollan las acciones de los personajes pero sin incluir diálogos todavía, salvo aquellos que resulten básicos y clarificadores para la acción. Formato de guión literario. Mencionar que existen dos tipos de guión: el guión adaptado y el guión original, o también llamado el guión por encargo. Cuando hablamos de un guión adaptado, es cuando se redacta basándose en un material propio o ajeno. Cuando hablamos de un guión por encargo, es cuando necesitamos contratar un escritor o un guionista que cree una historia de cero. El guión literario es la última fase del proyecto literario y la última en que interviene el guionista. Secuencias que llevan a toda la información, detallando la acción, personajes, descripción de escenarios y diálogos. Es el elemento que pone en marcha la producción. A partir del guión literario, el director realiza el guión técnico y el equipo de producción elabora el desglose de secuencias y el plan de rodaje. Elaboración del storyboard. Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial en escenas y por los planos determinados en el guión técnico. Aquí ya visualizamos el tipo de encuadre y ángulo de visión que se va a utilizar. Asimismo se puede hacer el animatic, que consiste en darle movimiento a las imágenes estáticas. Es mucho más técnico y elaborado para que sirva de guía a cada miembro del equipo de producción. En este guión técnico también está incluido la sintaxis televisiva, también tienen sus reglas y recursos. La primera es la secuencia, el cual engloba una acción completa, inicia y concluye con un fundido negro, es una sucesión de escenas. La segunda es la escena, que son unidades dramáticas de orden menor que la secuencia, para ser más claros cuando el personaje va a cambiar de lugar o de tiempo.
El plano suele definirse como la mirada de la cámara. Cada posición que adopta la cámara ante el objeto y cada objeto utilizado nos dará un plano diferente. El encuadre es el acto y el resultado de encuadrar. Se denomina encuadre al escenario registrado por el objetivo de la cámara en cada toma. Tipos de plano. Plano detalle, primerísimo plano, primer plano, plano medio corto o también llamado plano busto, plano medio largo o plano americano o de 3/4, plano figura, también llamado plano entero, plano conjunto, plano general, muestra un escenario amplio. Interesa el elemento visual y su entorno. Gran plano general. El elemento visual se reduce ante su entorno. Contraplano. Típicos planos de conversación. También se consideran los movimientos y ángulos de la cámara. Movimiento óptico, que es el zoom in, acercamiento, y el zoom back, alejamiento. Y los movimientos mecánicos con desplazamiento, el dolly in y el dolly back. El dolly down, el dolly up, el dolly room, traveling simultáneo y los movimientos de grúa. Y sin desplazamiento, el paneo o el tilt. La toma es el fragmento de película que se imprime o graba desde que la cámara comienza a registrar hasta el corte. También es el número de intentos con las que grabamos un plano. Es recomendable la elaboración de un dossier o memoria, también llamada Biblia, documento que resume a través del contenido y el diseño qué concepto de película hay detrás. Servirá para vender el proyecto y dar a promocionar al mismo. Una vez adquiridos los derechos, el siguiente paso es el presupuesto y la búsqueda de financiación. Entonces comienza la contratación del equipo de producción. Primero hablaremos del productor general. Puede ser una persona o una empresa quien es el dueño absoluto de la producción. Este, a su vez, puede designar otras categorías de productores, así como, por ejemplo, un productor ejecutivo, un coproductor, entre otros. Existen casos donde el productor asume todas las categorías de productores hasta el de director, pero se recomienda que sea otra persona que asume el rol, ya que se desempeñan diferentes funciones. La función del productor es en mayor porcentaje administrativo. Se encarga de tomar las decisiones de contratación de personal, de los equipos materiales, entre otros. En el equipo técnico, en la mayoría de veces se divide en departamentos con los que trabaja el productor. Existe un departamento de director, el cual cuenta con un director que es la figura clave, puesto que tiene que convertir el guión literario y puede tener de un asistente hasta 3 asistentes de director, dependiendo el tamaño de la película. El director es el encargado de delegar las funciones al personal, como por ejemplo dónde van las cámaras, a los actores, cómo tienen que estar vestidos, etc. El primer asistente de director es el que mueve el set, se encarga de supervisar el set, utilería, a los actores, etc. y comunicarle cualquier inconveniente al director. El segundo asistente de director es el encargado exclusivamente de hablar con los extras y de dirigirlos. El script o continuista puede ser uno de los asistentes de director. Debe de llevar una continuidad narrativa que tiene que ver con el guión. Esto cuando se tiene que repetir una escena y repasar los diálogos con los actores. Departamento de fotografía está compuesto por un fotógrafo, un gaffer y asistentes. Las funciones del fotógrafo es narrar la historia con imágenes, operar las cámaras y puede sugerir. El fotógrafo va a alumbrar la escenografía y el gaffer es quien monta el equipo de iluminación. El fotógrafo muestra el ojo artístico, mientras que el gaffer sabe cómo mover las luces. Asistente de cámara es la persona quien se va a encargar de cuidar las cámaras, de las limpiezas de estas, el cargado de baterías, etc. También este departamento cuenta con una fotografía fija. Área de producción con quien trabaja el productor. Debe contar con un contador y asistente, un abogado para que pueda redactar los contratos del equipo de renta, como actores técnicos o manuales. También con un coordinador de producción, que es el administrativo que se encarga de los pagos. El departamento de locación es el encargado de supervisar y contratar el servicio de locaciones y realiza el scouting, que es la búsqueda de locaciones, mantenimiento, limpieza y entrega, y es necesario contratar personal de seguridad. El departamento de transportes puede estar integrado por el coordinador y los conductores, que deben de saber cuándo, a qué hora y dónde se llevará a cabo el rodaje. El departamento de catering
alimenta a todo el equipo. El departamento de casting está compuesto por un director de casting. Trabaja de la mano con el director general. El director de casting es quien propone a los artistas, pero el director general dispone. También se encuentra el reparto de actores y los actores de prueba de grabación. Departamento de sonido. Se divide en dos. El ingeniero de sonido es el que registra el sonido de la película, mientras el microfonista coloca los micrófonos y opera el boom. Departamento de utilería. Staff. Aquí se encuentra el diseñador de producción. Pregunta al director cuál es el concepto, sabe de arte. También este departamento cuenta con un escenógrafo, un decorador, construcción, vestuario, maquilladores, etc. El director artístico es quien transforma en realidad las locaciones. Todos estos departamentos deben de trabajar como un engranaje para que la producción sea un éxito. La fase de producción requiere de la creación de un plan de rodaje que puede sufrir cambios, y por esta razón este plan general se ejecuta en un plan diario. En esta fase hay que hacer un seguimiento pormenorizado del presupuesto. Cuanto más equipo técnico y artístico se necesite, más se complica la fase de la producción. La locación es el lugar empleado para el rodaje. Pueden ser dentro de estructuras, edificios, pueblos, ciudades, escenarios naturales o cualquier medio que ya exista, que sea apropiado para desarrollar en el parte o toda la trama, con lo que se evita tener que construirlos desde cero. Cronograma y presupuesto. Un productor que emplee el presupuesto destinado y en el tiempo establecido habrá culminado con éxito su producción. Respecto al cronograma, se tiene que establecer las fechas y horas en las que se rodará la película. Rodaje es la fase de producción en la que se filma la película o serie con actores en el set y cámaras rodando, a diferencia de la preproducción y la postproducción. Es aquí donde todo el personal antes mencionado asume su función. El rodaje es casi siempre la fase más costosa de la producción, debido a que en esta etapa se establecen los salarios del actor, del director y del elenco, así como los costos de ciertos sets y apoyos, y el set de efectos especiales. Un día cualquiera en el rodaje de una película empieza cuando llega el personal al set a su hora de trabajo. Los actores habitualmente tienen su propio horario de trabajo, ya que en el montaje del set, el vestuario y la iluminación puede llevar varias horas o incluso días. En producción se crea el video o la fotografía y se filma. El asistente de dirección dice: todo listo para avisar a todo el mundo que se va a empezar a rodar, y luego dice: silencio todos. Una vez que todo el mundo está preparado para el rodaje, el asistente de director dice: sonido listos, si la toma necesita sonido, y el mezclador de sonido de la producción se prepara. Se grabará una claqueta donde estará la información de la toma y se dirá velocidad de sonido o simplemente listo, cuando estén preparados. El asistente de director sigue con cámaras, respondiendo listas por el operador de cámara una vez que las cámaras hayan empezado a grabar. El asistente de cámara, el cual está delante de la cámara con la claqueta, dice hecho y la cierra. Si la toma requiere extras o fondo de acción, el asistente de director dará la señal acción de fondo, y para acabar el director dirá a los actores acción, y el asistente de director repetirá más alto acción para que todo el set lo escuche. La toma se acabará cuando el director diga corten y el sonido y la cámara dejen de grabar. El supervisor de continuidad anotará cualquier problema de continuidad, y a equipos de sonido y de cámara se les registrarán notas técnicas para la toma de sus respectivas hojas de informes. Cuando haya terminado el rodaje de la escena, el asistente de director declarará una escena grabada, o pasamos en la siguiente escena, y el equipo descansa o desmonta el conjunto de esa escena. Al final del día, el director aprueba el plan de rodaje del día siguiente y se envía un informe de progreso diario a la oficina de producción. Este incluye las hojas de informe de continuidad, sonido y equipo de cámaras. Más tarde, el director, el productor, otros jefes de departamento y en ocasiones el reparto se reúnen para ver secuencias de ese mismo día o del día anterior, las llamadas tomas, y para revisar su trabajo. Postproducción. Este es el momento de transformar una película en bruto en una obra audiovisual. Es un momento clave en la producción de ficción porque se da de forma artística al guión. Lo normal es generar primero la imagen para adaptar el sonido después. El montador pasará al editor de diálogos un archivo y el coordinador de sonido se encargará de asegurar el éxito de esta acción. Paralelamente puede ir trabajando los equipos encargados de la música o los títulos de crédito.
Aquí se encuentra el departamento de edición, que cuenta con un editor y 2 asistentes. Se edita junto con el productor y el director. Hay casos donde se puede encontrar algunos errores y se necesita que algunos de los actores vuelvan a regrabar. Montaje del video o edición. Cuenta con un montajista o editor. Es el encargado de darle un orden de las secuencias, partiendo del guión de edición. Musicalización. Es un elemento también importante. La música tiene una gran influencia y supone una guía en el desarrollo de la narrativa. La música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir, puede dar a entender sus sentimientos y debe aportar lo que las palabras no son capaces de expresar. Efectos especiales. Los efectos especiales, en ocasiones abreviados como FX, son un conjunto de técnicas y elementos que se utilizan en televisión o cine para crear ambientes, personajes o realidades que no pueden suceder en la vida real o bien no se pueden filmar. Colorización. La colorización toma como base el guión de edición, pero también de la propuesta estética que nace en la preproducción, de la mano del director de arte. A partir de este, realza colores, mejora brillos y contrastes, teniendo en cuenta las condiciones lumétricas. Doblaje de audio. Es un recurso audiográfico que sirve como medio de traducción, el cual sirve para redistribuir el material audiovisual a otros países o lugares con diferentes idiomas. El subtitulaje es la colocación de textos en el pie de la pantalla, como por ejemplo la traducción. La locución. En algunas películas existen voces que narran el contexto. La masterización es el último paso de postproducción de audio. El propósito de la masterización es equilibrar los elementos sonoros de una mezcla estéreo y optimizar la reproducción de todos los sistemas y formatos. Producción del género publicitario. Definición general. Un spot es la composición de imagen y audio. Fases de la producción. Preproducción. Para realizar un proyecto publicitario, primero tienes que tener la idea para poder plasmarte. El paso a seguir es la realización de tu guión, el cual te servirá para que puedas guiarte y tener por escrito de lo que trata tu spot. ¿Qué es un guión? Es un texto que expone con los detalles necesarios. Guión literario. El guión literario es un documento que contiene una narración que ha sido pensada para ser filmada. En él se especifican las acciones y diálogos de los personajes y se da la información sobre los escenarios y se incluye acotaciones para los actores. Guión técnico. Es un guión de productos que contiene la información necesaria para ejecutar cada uno de los planos que la obra audiovisual requiere. Asimismo, ordena la secuencia de la filmación, lo cual está dividido en secuencias, escenas, planos, tomas, tiempo y lugares específicos. Sintaxis televisivas. Escena. Son unidades dramáticas de orden menor. Plano. Es la posición y el encuadre de la cámara. Toma. Son los números de intentos con los que grabamos un plano. Elaboración del storyboard. El storyboard es una serie de viñetas animatic. El animatic es para darle movimiento a las imágenes. Estáticas. Recursos técnicos. Para empezar a grabar tu spot es necesario los equipos de grabación, como cámaras, micrófonos, filmadoras, iluminación, trípodes. Todo esto se debe tener listo para la grabación de tus escenas. Recursos humanos. Se necesitan los personales para ello. Se arma el equipo de producción. Un productor, se ocupa de la organización del personal, de que todo esté listo para grabar. Los camarógrafos son los que se encargan del uso de las cámaras, pero también se cuenta con un director de fotografía que les recuerda la secuencia. Un sonidista que está encargado de que el sonido esté bien y que los micrófonos no aparezcan en la toma. Recursos detrás de cámara. Locación. Se refiere a un sitio empleado en la grabación de publicidad. Cronograma. Es la lista de todos los elementos terminales de un proyecto, con sus fechas previstas de comienzo a final. Presupuesto. Es una proyección o estimación de gastos. Son parte de la administración de las finanzas. Ahora, la fase de la producción. Producción de campo. Es necesario contar con alimentos, transporte y hospedaje. Set de iluminación. Es la disposición de elementos como flashes, focos, reflectores y otro equipo lumínico en relación a la cámara y al sujeto. Rodaje. Es el momento en el que se filma el spot publicitario, con actores y cámaras rodando. Composición musical. Es la creación de una pieza musical. Consiste en la combinación de los elementos musicales y sus partes.
Locuciones. En esta existen dos tipos. Una de ellas puede ser donde solo se utilizan las imágenes o apoyo de solo videos, y otros donde se ha combinado con voces en off y apoyo de imagen, o también solo voces en off. Diseño gráfico. Actividad creativa y técnica. Fotografía. Es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas. Postproducción. Visión del material. El objetivo que se quiere lograr con el spot publicitario. Montaje del video. Edición. Es el proceso de unir los trozos de grabación de los videos para crear distintas secuencias, generalmente siendo un guión técnico, idea del director del spot publicitario, que termina en una cinta final. Sonorización. Los sonidos que se graban en ambientes controlados que recreen sonidos de ambientes naturales o recreados. Musicalización. Efectos especiales. Colorización. Subtitulado. Masterización. Y por último, la reproducción.